Quiero agradecer muy cumplidamente, en nombre de la corporación, al Instituto de Investigaciones Bibliográficas y particularmente a su directora, la doctora María Andrea Llovín Yáñez, por la hospitalidad que le ha brindado a la Academia para llevar a cabo esta sesión. Se abre la sesión. Tiene la palabra quien va a ofrecer su discurso de ingreso como académica numeraria de nuestra corporación, Marina Garone Gravier. Adelante, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Señor director de la Academia Mexicana de la Lengua, don Gonzalo Celorio. Señora directora adjunta, doña Concepción Compani. Señor secretario, don Adolfo Castañón. Doña Ascensión Hernández Triviño. Señora directora de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional de México y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, María Andrea Llovín. Señoras y señores académicos, compañeros y colegas, amigos de la Fraternidad de los Libros y las Letras, Amalia y Román, mi sabia argentina, Valentina, mi picurí dorado, Tomás, mi Raimundo Silva personal. En el infinito mar de las palabras no encuentro los términos adecuados que de forma sintética me permitan expresar lo que siento. La sorpresa me acompaña desde septiembre del año pasado, cuando me anunciaron que había sido electa para integrar esta corporación. Y desde entonces, una trenza de alegría, prudencia e incredulidad acordona mi euforia. Imposible imaginar que aquella argentina de 18 años que llegó al país a inicios de 1990 es la ciudadana mexicana que hoy ingresa a la Academia de la Lengua. Imposible pensar que la curiosidad de hurgar los volúmenes de la ecléctica biblioteca familiar y de otras de Cañada de Gómez, la de mi escuela primaria, Lisandro de la Torre, y la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, se transformó en el privilegio de servir a México desde la Biblioteca Nacional y desde la UNAM. Los libros son el mejor pasaporte del alma y quien migra sabe que ellos son siempre una casa segura. Los libros, pero también el amor a las letras y las lenguas, me han permitido conocer a inesperados y generosos maestros que se han convertido en entrañables colegas y amigos, como doña Ascensión Hernández, don Rodrigo Martínez y don Fernando Nava, a quienes agradezco profundamente sus enseñanzas, diálogo y cariño, y haberme postulado para ser la cuarta ocupante de una silla de erótica grafía, la triple X. Espacio que ya empieza a despuntar una múltiple voluntad, como veremos más adelante. A ellos he tenido la fortuna de tratarlos personalmente. Otros maestros lo han sido gracias a las enseñanzas que prodigan desde sus páginas. Siguiendo esa línea, deseo recordar en breves pinceladas el perfil de don Aurelio González. Aunque no tuve el gusto de tratarlo, he leído varios de sus trabajos. Pero empiezo por el principio, ya que uno de los aspectos que lo singulariza es su formación inicial en el ámbito de la ingeniería. Quiero pensar
que la vocación experimental lo llevó a explorar en la explosiva química de las palabras, ya que de esa carrera pasó a la lengua y literatura, que lo llevaron finalmente a doctorarse en literatura española. Esa robusta preparación le permitió incorporarse más tarde como docente de la UNAM y el Colegio de México. De su vocación áurica y medieval, emanaron obras como Formas y funciones de los principios del romancero viejo y El romancero en América. Sin embargo, como muchos de sus discípulos directos han recordado, su pasión por la poética mexicana lo llevó también por los sonoros caminos del corrido y la poesía tradicional y popular. De cátedra prolífica, tuvo docencia en diversas latitudes universitarias del país, desde los establecimientos del centro a los de las fronteras y más allá de ellas, en Argentina, Brasil, Colombia y España. Su pluma no sirvió solo como para escribir obras propias, sino fue editor y, sin lugar a dudas, corrector de los textos de otros, porque fundó y fue consejero de la revista Medievalia, referente merográfica indiscutible de su campo, y participó en varias publicaciones, por ejemplo, en América sin nombre, Teatralia y Anales Cervantinos. Esa faceta editorial se desdobló además en tareas que llevó adelante en el INBA, donde tuvo a su cargo la jefatura de publicaciones de literatura y teatro y la de redacción de la revista de Bellas Artes. Me hubiera encantado conversar con él y escuchar su reseña de las erratas más memorables que le haya tocado ver y subsanar, pero deberé esperar un poco para ese diálogo. Hace poco más de 10 años fue electo para ocupar esta silla, 30, que contó con su picaresca erudición hasta el 17 de noviembre de 2022, día en que decidió partir. Sirvan estas líneas, que quedan cortas ante una trayectoria como la suya, para manifestar mi respeto hacia él y, de paso, también mencionar a nuestros antecesores, don Agustín Yáñez y don Arturo Azuela, quienes, además de novelistas, como naturalmente se los recuerda, se formaron como abogado y matemático, respectivamente. Si sumamos a ellos la preparación en ingeniería química de don Aurelio, no suena tan arbitrario que una diseñadora gráfica esté hoy aquí. Pero más allá de las lógicas que nos permitan explicar presencias, lo que nos hermana en esta silla y a la sillería completa de esta corporación entre sí es el amor y el trabajo con las letras, las palabras, los libros y las lenguas. Dependiendo de la filosofía vital de cada quien, podemos vernos como el resultado de la suma de nuestros éxitos menos la cantidad de nuestros fracasos. Pero independientemente de las matemáticas que operen en la psiquis de cada uno de nosotros, siempre he creído en las grandes enseñanzas que nos otorgan los errores. Y de hecho, considero que los necesitamos para ser más humildes y humanos. Ese es uno de los varios motivos que me impulsaron a elegir como tema del discurso el estudio de las erratas tipográficas en la edición novohispana. Tengo la convicción de que se aprende más del fallo que del acierto, porque habitualmente el primero nos inquieta y nos mueve a mejorar, pero el segundo nos anestesia y ensoberbece. Por ello, dedico este discurso a mis alumnos y tutelos, con el deseo de que nunca se olviden que los errores son una fuente inagotable de aprendizaje. La escritura, al igual que la lengua,
nace por la necesidad de conectarnos, transmitir ideas y trascender en el tiempo, pero ambas tienen también la capacidad de aislarnos y confundirnos. En esa medida, las erratas juegan un papel clave porque son una ventana inmejorable para observar algunas de las complejas dinámicas de la comunicación. Las tensiones entre la producción y reproducción de lo escrito, entre el impulso autoral y el torrente incontrarrestable de voluntad de los numerosos agentes que hacen que los textos lleguen a convertirse en libros. Para avanzar con la mayor precisión posible, es conveniente prender el GPS de las aclaraciones. No voy a hablar de las erratas en todos los tiempos y lugares. Me centraré en las surgidas, en los procesos de edición en México, desde el arribo de la imprenta hasta 1821, a partir de una muestra de fes de erratas en libros novohispanos. Y para ello debo dar un dato diabólico que antecede al origen de esos pecados de la imprenta. En la Baja Edad Media, al monje Juan Gales se le ocurrió inventar un diablo menor en el universo de la oscuridad, pero grande para el planeta de los escritores, a quien llamó Titibilus. Le asignó la tarea de identificar y llevar al infierno las palabras equivocadas expresadas por los clérigos. Con la llegada de la imprenta, ese maléfico personaje amplió sus territorios y pasó al taller, donde construyó un complejo mundo de errores multiplicados. Es así que desde entonces ha reinado con astucia y poderes de invisibilidad, como un santo patrón de los perversos gazapos tipográficos. En el ámbito hispánico se intentó su exorcismo mediante un riguroso marco legal registrado en leyes y decretos. Sin embargo, nada detuvo sus maldades y los talleres novohispanos no fueron un territorio ajeno a su serpenteante caminar. En la segunda cláusula del contrato que firmó el impresor sevillano Juan Kronberger y el italiano Juan Pablos para traer el arte negro a México, se señala que, cito, con condición que todo lo que compusiese sea obligado a lo corregir bien y fielmente, de manera que vaya muy bueno y bien corregido, y si por falta mía algún libro fuere dañado o mal corregido, así por falta de la composición como de la corrección, que yo sea tenido he obligado a vos pagar por todo el tal daño valiere. Uy. Bueno, acá había una imagen que no se ve, y era la fe de ratas que está justamente en ese documento. Disculpen, la exposición no podía no tener erratas. La expresión deja en claro el oneroso peso económico que producían las erratas. Sin embargo, no hay a la fecha vacuna que las erradique del todo. Y gracias a que esa cláusula se cumplió parcialmente, contamos con la primera fe de rata que no están viendo, que está en el impreso americano más antiguo que tenemos, que es el Manual de Adultos, publicado en 1540, donde se lee, créanme, porque va a estar publicado en el Discurso in extenso. Las erratas que evitaron furtivamente a un tipógrafo poco atento fueron tanto esas que podían ofrecer al lector experto como aquellas que también podían ofender al lector iletrado y descuidado. Ciertamente son demasiado pequeñitas. Está en latín, pero agradezco a mi colega, al que daré las gracias al final, la aclaración del texto. Para exponer esta breve historia de ironías y cegueras de taller, he organizado el discurso en dos partes. Primero, ofreceré un panorama general del proceso editorial y el cuidado del texto a partir de ejemplos de obras en castellano, latín y lenguas originarias de México, con las que podré describir algunas características y prácticas locales. Y luego ofreceré los indicadores, tendencias y la tipología que dibujan las erratas surgidas de la muestra. Con ello, pretendo demostrar cómo la historia del libro y la edición, es decir, la bibliología, contribuyen al conocimiento diacrónico de las lenguas
y cómo el análisis de los procesos editoriales y la materialidad de la cultura impresa pueden ser de utilidad para los interesados en las lenguas de México, su historia, transformación y preservación. Aunque parezca una obviedad, es preciso señalar que cada tecnología de la palabra ha implicado unos procesos y unos agentes específicos. La semilla de un futuro libro impreso inicia con acuerdos comerciales en los que se determinan las características de la edición, y ese trámite se hacía antes de pasar a la composición, imposición y la tirada de la obra. Y era en el acuerdo donde se determinaba la cantidad de revisiones y correcciones que se harían. El texto manuscrito, enviado con la mejor presentación posible, servía de original de imprenta, aunque un impreso previo también podía funcionar como original. Entonces, el impresor tomaba decisiones sobre la forma visual y material del futuro libro. El original de imprenta era la partitura del tipógrafo, de quien se esperaba que supiera leer y tuviera buena ortografía en las lenguas con las que trabajaba, aunque eso no siempre ocurrió. Algunos de los atributos del cajista que contribuían a la formación correcta de una obra eran su habilidad para memorizar el texto y escuchar correctamente cuando alguien se lo dictaba, la velocidad y cuidado en la selección de las letras y el orden y limpieza en que tenía sus enseres. Tras la composición, se hacían pruebas para verificar el estado del texto y eliminar erratas antes de dar paso al tiraje completo. Acabado el proceso, se limpiaba la forma y se distribuían en las cajas correspondientes, uno a uno, los tipos y demás materiales gráficos. A diferencia de las impresiones actuales en las que el tiraje completo sale casi idéntico, en el periodo antiguo había numerosas variantes resultados de factores técnicos y humanos. Esas variantes de edición son importantes para todas las áreas del saber porque suponen distintos estados de un texto que en algunos casos son muy significativas. Los oficios que se desempeñaban en la imprenta se fueron consolidando y normalizando con el paso del tiempo, incluido el del corrector. En el taller se denomina a ese perfil corrector tipográfico porque, además de revisar la escritura de las palabras, debía subsanar las que estaban en la composición con las piezas de metal y cualquier cuestión relativa al ajuste y compaginación de los pliegos. Aunque muchos de los conocimientos del mundo del libro se obtuvieron por imitación bajo una estructura de corte gremial formada por maestros y aprendices, pronto surgieron manuales, tratados o artes de imprenta de la pluma de los propios impresores, cajistas y correctores, en los que se abordaban los temas de la ortografía y la tipografía. Este hecho plantea un cierto paralelismo cronológico entre las normas ortográficas y tipográficas. Por los vínculos lingüísticos, históricos y culturales, para el estudio de los impresos mexicanos son relevantes los manuales españoles, como los de Juan de Caramuel, Alonso Víctor de Paredes, José Blasi y Juan José Sigüenza y Vera. Esas obras suelen tener una introducción histórica e incluyen temas relativos a la caja tipográfica, la composición, la ortografía, las prensas, la imposición, el papel y el vocabulario técnico. Los manuales suelen centrarse en el tipo de corrección del original de imprenta que el compositor realizaba en la forma tipográfica, a pie de máquina o durante el proceso de composición, y también abordan, como se debe hacer, la corrección de las pruebas. Si bien los tratadistas insistían en que la corrección debía hacerla el mismo autor, eso no siempre era posible, lo que daba un papel relevante al cajista y al corrector profesional que trabajaba en el taller. Fue hasta los tratados más modernos cuando empezaron a distinguirse la corrección tipográfica
de la corrección literaria o de estilo, que es la que más abunda actualmente. En el contexto de este discurso, es oportuno señalar que en nuestra Biblioteca Nacional custodiamos un manual manuscrito realizado por encargo del impresor mexicano Alejandro Valdés para instrucción de sus operarios, con fecha de 1819. Su existencia no solo confirma que esos documentos circularon en México, sino que constata que los contenidos y secciones coinciden con los europeos. Valdés fue miembro de una familia de impresores. Su padre trabajó en la imprenta de los jesuitas en San Ildefonso y colaboró luego con Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Por su parte, su hermano estableció la primera imprenta en Guadalajara. El manuscrito de Valdés es relevante también porque cierra con una tabla de corrección ortotipográfica, que es fuente clave para conocer los criterios en boga para la edición en castellano de México a principios del siglo XIX. Pero además de los manuales, contamos con otras fuentes primarias para conocer el entrenamiento que recibían los futuros tipógrafos. Por un lado, los contratos de aprendizaje y por otro, las páginas preliminares de los propios libros. Varios de esos paratextos señalan la agencia y competencia indígena en las tareas tipográficas, como la cita que encontramos en el Sermonario en lengua mexicana de Fray Juan Bautista, donde se nos informa que Diego Adriano, natural de esta ciudad de Tlatilulco, fue muy gran latino y tan hábil que aprendió a componer y componía en la imprenta en cualquier lengua, tan bien y tan expeditamente como lo pudiera hacer cualquier maestro por diestro que fuera en este arte. No me ha sido de menor importancia la ayuda y continua comunicación de Agustín de la Fuente, natural también de Santiago de Tlatilulco y maestro del Colegio de la Santa Cruz, el cual, por deseo de ver impreso el sermonario que escribió, ha aprendido a componer y compone admirablemente, y así va casi todo compuesto en la imprenta por él, que no ha sido de poca ayuda para que vaya bien correcto, que no lleva errata de importancia. Fin de cita. En el ámbito hispánico, el concepto de corrector tuvo dos acepciones. La referida a los correctores de la corona, que se integraron al mundo editorial desde 1558 y que solo daban fe de que la copia impresa fuera la derivada del original aprobado para publicación, y los otros correctores, emparentados con los impresores o cajistas, que eran quienes atendían la enmienda de las erratas del impreso. Aunque tenemos pendiente una relación amplia de los nombres para clarificar el vínculo de los correctores con los talleres mexicanos, así como conocer su origen y formación, algunas referencias de sus datos y estados surgen de las páginas preliminares. En la Advertencia de los Confesores de los Naturales de Fray Juan Bautista, se indica que con estas enmiendas está correcto este libro conforme a su original por donde se imprimió, firmado por Fray Pedro de Aragón, secretario de Fray Hernando Durán, provincial del Santo Evangelio y residente en el convento de San Francisco de México. Por su parte, en la primera parte, valga la redundancia, del Sermonario Dominical y Santoral en lengua mexicana, Fray Juan de Mijangos indica que los estudiosos que manosean los libros habrán echado de ver que no hay ninguno que no tenga erratas, y quien supiere el trabajo que cuesta una impresión y que después de muy bien mirado el pliego y tirado ya se hallan 1 o 2 erratas, no culpará a los autores de los libros. Gran parte de este compuso un oficial que no sabía la lengua por muerte del que la comenzó a componer, y esta fue la ocasión de haber erratas. La errata es la equivocación material cometida en lo impreso o manuscrito, y la fe de erratas relativa a la imprenta es la lista de las erratas conservadas en un libro, inserta en él al final o al comienzo, con la enmienda que de cada una debe hacerse.
La presencia de las fes se multiplicó con el surgimiento de la imprenta, pero aumentó con la Contrarreforma, cuando la precisión del lenguaje se convirtió en un asunto de debate ideológico y político. Entonces, los autores e impresores usaban las fes de ratas como salvoconducto y evidencia e invitaban a los lectores a ser cuidadosos, diligentes y cautelosos. Las erratas dependían de una gran variedad de factores, entre los cuales la pericia del componedor fue clave. El bibliógrafo Donald McEnroe planteó 4 causas atribuibles al cajista. 1. Errores por malas lecturas del manuscrito, incluyendo los errores de audición si la composición se hacía al dictado. Error que vamos a denominar por similitud sonora. Errores por fallos de memoria. Errores musculares. Errores producidos por una caja sucia. Cuando había erratas, se podían corregir con parches impresos, denominados banderillas, diminutos fragmentos de papel con la palabra corregida, como las que encontramos en el Prontuario Manual Mexicano de Paredes, publicado en México a mediados del 18. Las correcciones de puño y letra a cargo de los responsables de la edición fueron menos frecuentes, uno de cuyos casos más extremos, porque está en la portada, se encuentra en una cédula real publicada por Ogal en el 74. Esto verdaderamente es un escándalo. Las correcciones manuales a cargo de los autores, no de los lectores, ese es el universo que estamos enfocándonos, eran menos frecuentes, pero las hubo, neuróticos siempre hubo, como las del confesionario en lengua castellana y timucuana, donde Fray Francisco de Pareja nos cuenta: pues siendo las lenguas de los naturales bárbaras, no es mucho que los impresores que no las entienden se descuiden, y los autores muchas veces no las adviertan. Y hácese para suplir la falta que ha habido de ellas, me pareció tomar este trabajo, que no es pequeño, por haberlo de hacer en unos 300 libros, y tuve por mejor ponerlas en sus propios lugares a mano por la fidelidad que se debe al original. Pero no nos llamemos a engaño. No todos los errores fueron enmendados, como lo expresa Fray Juan de la Anunciación en el Sermonario Mexicano, donde dice: otros hierros hay del molde, los cuales no se advierten aquí, porque el lector los podrá fácilmente corregir, enmendando ante todas las cosas los títulos y folios que en algunas partes están errados. Fin de cita. No te preocupes. Y el control no fue menor para estas obras, porque en la edición indígena novohispana, algunos permisos de publicación se expidieron a condición expresa de que el autor supervisara la impresión, como en la doctrina en lengua chinanteca de Nicolás de Barreda, de los años 30 del siglo XVIII. Esta clase de condiciones nos recuerda las recomendaciones del Tercer Concilio Limense, donde se advertía sobre lo perjudicial que las erratas podían ser para la evangelización de los nuevos cristianos. Las fes de ratas fueron variando en grado de precisión y extensión, y en el siglo XIX ya hubo algunas muy detalladas, como las que aparecen en el Compendio Gramatical en Tarahumara. En la estructura y diseño de los libros, la fe de rata es uno de los dispositivos de mediación entre el autor y el lector. La fe se presenta como garantía del cuidado editorial de la obra y, de manera indirecta, invita al lector a ser cuidadoso y a participar en la corrección de las faltas que localice. Ya sea al inicio o al final del libro, esta pieza se relaciona retóricamente con el cuerpo del texto. Es común encontrarlas ubicadas en páginas que deberían ser blancas, es decir, las que sobran, o en espacios sobrantes pequeños. De ahí que el número de ratas no es un reflejo real de la cantidad de faltas de una obra. Por todo ello, la fe de rata puede considerarse un tipo de texto con un estatuto escritural
propio e independiente al cuerpo de la obra y, en la mayoría de los casos, ajenos a la voluntad autoral. Las fes suelen ir acompañadas con un párrafo explicativo que suele denotar arrepentimiento, vergüenza o enojo. A veces señalaban que otros errores no se citaban, podían ser ignorados o, como dije antes, corregidos por el lector. Ese es el caso de la doctrina cristiana en lengua mexicana, donde se lee: otras faltas de la impresión hay en esta obra, ansí en el romance castellano como en la lengua mexicana, las cuales no se advierten aquí porque el lector las podrá por sí fácilmente corregir y enmendar. Algunas fórmulas de encabezamiento exudaban franca preocupación, como la de la crónica apostólica y seráfica de todos los colegios de propaganda FIDE de Isidoro Félix de Espinosa, donde el autor dice: los defectos que aquí determino describirte sin escrúpulo de conciencia son los yerros de la impresión, letras trastocadas, caracteres impropios, palabras diminutas, sílabas redundantes y todas aquellas faltas a que llamo solecismos de la oficina, barbarismos de la estampa, equivocaciones de la ortografía, inadvertencias del compositor, afrentas del ejemplar y escándalo de los lectores que dudan de la capacidad del impresor o de la suficiencia del autor. Juzgo estos yerros dignos de perdón, pues todos van íntegramente confesados en las líneas siguientes y vulgarmente se dice: pecado confesado ya es medio perdonado. Pero ahora atendamos a un escenario más global, sorteando casos aislados. Vamos a agarrar el telescopio de la historia de larga duración. Para ello, elaboré un pequeño experimento cuyos componentes principales fueron los libros que extraje de 2 repositorios: Primeros Libros de las Américas para el siglo XVI y la Biblioteca Nacional de México en sus versiones digital y física para los siglos XVII y XVIII. Revisé casi 600 ejemplares publicados por 26 denominaciones de imprenta distintas, de los que obtuve 55 fes de ratas, de los cuales localicé aproximadamente 1.600 casos de ratas. Lo primero que me interesó analizar fue la posición de la fes en los libros. Todas las de los impresos mexicanos del 16 estuvieron ubicados al final del volumen. ¿Y eso qué? Bueno, no siempre estuvieron ahí. Sin embargo, en el siglo XVII las encontramos tanto al final de la obra como detrás de la portada y preliminares. Este movimiento de estos paratextos sugiere que la edición novohispana pasó de realizarse en 2 tiempos, un momento para el cuerpo del texto y paratextos y otro para la fes de rata, es decir, cuando se pedían esos permisos, a realizarse en 3. Un momento para el cuerpo del texto, otro para la fes y otro más para los preliminares. Esto es una hipótesis y aquí estamos para que luego se rebata. Los encabezamientos de la fes de ratas indican algunos énfasis o acentos especiales, por ejemplo, la vergüenza, preocupación o miedo experimentado por los responsables. Como ejemplo de ellos, oigamos la solicitud de Alonso de la Veracruz en la dialéctica resolutio. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dijo y hoy dice? Devoto lector, aquí tienes la corrección de esta obra, en donde encontrarás que todas las enmiendas son las más leves, de tal modo que no habrá error alguno, si acaso en letras separadas o transpuestas por algún caso o mera suerte. En esta obra se trabajó con ahínco para llevarla íntegra a las manos de los lectores, porque así como en la obra nada queda dudoso o confuso, sino que todo fue colocado de la forma más clara, así también, al imprimirla, en cuanto nuestra capacidad pudo lograrlo, procuramos publicarla completamente revisada por doquier.
Fin de cita. Otros encabezamientos hacen partícipe de la corrección al lector, eso ya lo había comentado, como el que encontramos en La espada aguda de dolor, en el que el autor dice, nota, las erratas que pueden ocurrir son fáciles de conocer y así no se notan. Y pone algunas precisiones sobre pobre y pobreza. Es muy interesante esas sutilezas. La sintaxis de la fe de rata indica, hay una estructura, una morfología, indica folio o página, columna, línea, error y corrección, con enlaces que articulan las expresiones lee, léase, dice o corrige, y separación de los términos mediante comas, asteriscos, espacios, paréntesis o contraste tipográfico mediante redondas o cursivas. Además, se pueden auxiliar de abreviaturas como la P para página y la C para columna. Pero, ¿cómo se puede valorar la exhaustividad de la corrección? Ese aspecto es uno de los elementos más difíciles de determinar porque la abundancia de casos no es indicador directamente proporcional de un mejor y mayor cuidado editorial. Para opinar sobre el grado de corrección es preciso tener en cuenta varios factores. El número de casos por libro, el total de páginas por volumen, el formato de la obra, la o las lenguas de la publicación, la materia o tema de la edición y el taller que realizó la faena. Debido al reducido tamaño de la muestra que empleé, no puedo establecer una relación de erratas por género editorial y tampoco si hay recurrencias de errores según un tema. En cambio, puedo señalar que las obras con más correcciones fueron impresas en el siglo XVII, en talleres que estaban bajo denominaciones femeninas, María de Benavides y Jerónima Delgado. La disposición y formato de las fes de ratas suele auxiliarse del contraste tipográfico y la disposición espacial. El contraste es por modelos de letras y para ello es útil saber que en México solo se usó la gótica durante el siglo XVI, pero que a partir de 1550 se empezaron a emplear letras redondas y cursivas. Referente a la distribución espacial, la disposición de los casos fue a renglón seguido, bloque, columna, alineación izquierda o párrafo francés. Pero, ¿qué categorías de erratas presentan los impresos novohispanos? Para analizarlas, utilicé varias obras y de manera central, aunque no exclusiva, las del ortotipógrafo español José Martínez de Sousa, que tomó en cuenta los criterios lingüísticos y ortotipográficos en los 4 niveles clásicos para evaluar errores: letras, palabras, frases y texto. A esos criterios yo agregué categorías propias del diseño de letra y de aspectos tipográficos del periodo del libro antiguo, relativo a la sustitución de letras, como la S corta y larga, las que se refieren a sustitución por similitud gráfica o por inversión especular o de rotación. Lo anterior me permitió establecer una tipología de erratas. La S larga o alta es una antigua variante de uso contextual de esa letra que se podía aplicar sin cambio en la pronunciación y que solo existió en minúscula. En los diseños tipográficos, esa letra fue ampliamente usada en las familias romanas desde finales del siglo XV y en el ámbito hispánico hasta aproximadamente la década de los 70 del siglo XVIII, momento en que se dio la renovación tipográfica de la corona española. Sin embargo, en las imprentas mexicanas su uso se extendió hasta bien entrada la década de los 80 del siglo XVIII. Otro conjunto de erratas se puede atribuir a los fenómenos de similitud gráfica e inversión de letra, que son consecuencias de cajas sucias o mal acomodadas. En estas imágenes, en esta tabla anterior, había mostrado qué son las similitudes gráficas y la rotación de letra. Y aquí estoy mostrando algunos ejemplos derivados de la muestra.
No he localizado erratas en el nivel de texto ni por uso de comillas, paréntesis o corchetes. 6 categorías son las más numerosas, con el 65% de los casos. Las relativas a cambios y omisión de palabras, síncopa, sustitución de letra, sustitución por similitud gráfica y sonora, como dije antes, cuando se hacía la composición al dictado. He aquí algunos cambios algunos casos de cambios y omisión de palabras. Están en rojo señalados esos cambios. Y los que están en verde, no sé si se alcanzan a ver en la columna derecha, son los que están corregidos. Y respecto de la síncopa y sustitución, ofrezco estos otros ejemplos también con la misma señalización cromática. Los de la síncopa son bastante más evidentes. Son solamente una muestra de los 600 casos, de los 1600, perdón. De ese corpus, poco menos de un tercio corresponde a expresiones en latín y un porcentaje menor en náhuatl. El comportamiento de las categorías es similar para el castellano y latín, con erratas por sustitución de letra debido a similitud gráfica en latín. En náhuatl, sin embargo, se observa que las erratas más numerosas se producen por síncopa, apócope y aféresis. Mi hipótesis para explicar esos fenómenos en náhuatl es que están relacionados con la mayor longitud promedio de las palabras en esa lengua respecto del castellano. Sin embargo, la muestra para el náhuatl es muy pequeña y se limita solo al siglo XVI, por lo que son precisos estudios específicos para evaluar el comportamiento de las erratas impresa para lenguas originarias. En resumen, y antes de pasar a las conclusiones, presento una gráfica con la que pretendo sintetizar las tendencias generales de las erratas localizadas. El tamaño de los círculos es una representación aproximada del volumen de las principales categorías, aunque la dimensión no contempla la valoración diacrónica de los errores. El eje X presenta los fenómenos de adición de letra que conllevan un efecto semántico. El eje Y presenta los fenómenos de omisión que implican un efecto gramatical. Y en la diagonal se ubican los fenómenos de cambio y sustitución. Para concluir, me gustaría señalar que los resultados ofrecidos son indicios, breves destellos de la información que los libros antiguos ofrecen para el estudio de las lenguas en México. Las tendencias son ejemplos de las prácticas de la imprenta novohispana. El libro es un escenario privilegiado del idioma, un laboratorio sin igual que permite analizar los usos pragmáticos de la escritura, el carácter simbólico de la producción textual y la intermediación de la edición tipográfica. La muestra presenta que la mayoría de las erratas se dio en el nivel de las unidades mínimas de las letras y en un segundo plano a nivel lexical. En el escenario ampliado en que se ubica el análisis editorial de las erratas, también es preciso citar los factores que exceden la norma lingüística y que condicionan el grado de corrección de los impresos. A manera de ejemplo, expongo el comentario de Fray Hermenegildo de Vilaplana en la vida portentosa del americano septentrional apóstol Antonio Margil de Jesús, publicado en la Biblioteca Mexicana en 1763, donde dice: «Lo que no puedo menos que recordarte es el que tengas presente que las erratas son el pecado original de las imprentas, y mucho más cuando el autor, por la distancia del país donde imprime y por otras imprescindibles ocurrencias, no puede asistir personalmente a corregirlas. En mí ocurre otra circunstancia para que tú me disculpes, y es la falta de buena letra con que ofrecí el manuscrito. Van anotadas las más principales en la fe que de ellas te doy, dejando otras muchas de menos monta y más fáciles de advertir para que las corrijas o disimule
tu juiciosa prudencia. Fin de cita. Puesto que los impresos antiguos ofrecen la evidencia documental más numerosa para estudiar los estados de lenguas de antaño, la historia del libro y la edición son de invaluable ayuda para la comprensión de las que se hablaron hace siglos en estos territorios. De ahí que el cruce entre lengua, imprenta y edición constituye los pilares de un observatorio único para apreciar las palabras y los textos de aquellas épocas. En este trabajo hice un primer ejercicio sobre las erratas tipográficas novohispanas, pero me gustaría apuntar al menos 2 líneas para futuras indagaciones. Un universo paralelo complementario de las fes de ratas impresas es el que fue realizado a mano, ya sea por poseedores concretos o por comunidades de lectores. Esas anotaciones, cuando son de corrección, configuran un espacio liminal que materializa el consenso de las formas admitidas de escritura. Son ejemplos del tipo y grado de lo que se entiende por error y se acepta como norma en cada época. El estudio de dicha marginalia es un correlato de este trabajo que queda pendiente de ser abordado. Por otro lado, si bien el corrector fue antes que eso un lector especializado, desde mi punto de vista y junto con los demás trabajadores de la imprenta, forma parte de un estamento intelectual que no siempre los incluyó. Los operarios del taller deben ser considerados habitantes por derecho propio de la ciudad letrada. La urbe, que por lo regular se ha concebido exclusivamente conformada por escritores y lectores. Los trabajadores forman parte de esa urbe. Una definición más nítida de los perfiles sociográficos, así como el rastreo y análisis de sus prácticas editoriales, pueden dar luz sobre una implicación pragmática en las variaciones y consolidaciones de los usos y normas lingüísticas en la Nueva España. Los numerosos ejemplos presentados muestran los efectos de lo que Vilaplana denominó el pecado original de las imprentas. La vergüenza que generó en los escritores novohispanos constatar sus equivocaciones multiplicadas en cientos de ejemplares con el consecuente riesgo de sufrir escarnio de sus lectores y el temor que sintieron los impresores ante posibles sanciones legales o económicas por los descuidos en una edición, impulsó a autores e impresores al expurgo permanente de las erratas dando fe de ellas. La agotadora vitalidad de Titibilus nos permite sentir gran empatía por aquellos artesanos de las palabras de antaño. Sin embargo, una mirada más reposada sobre sus fallos nos permiten reflexionar acerca de la evolución de las reglas de escritura y los marcos de referencia de las comunicaciones de otras épocas, para no hacer de la lengua nunca, y menos de las normas, una cárcel infernal, sino el lugar donde prospera la libertad. Muchas gracias. Thank you.